Cuando están cerca de cumplirse 30 años de la proclamación de la Constitución Política de Colombia de 1991, vale la pena hacer una reflexión y un balance de este documento frente a la realidad económica. Por esa razón, es importante establecer un vínculo entre la Constitución Política y el proceso de apertura económica, que es el contexto en el cual nace esta Carta Magna. A todas las personas que observan este video les doy, como ya es costumbre, una gran bienvenida y deseo que saquen todo el provecho posible de este espacio educativo y cultural, que tiene como propósito desarrollar nuestros conocimientos en torno a las ciencias sociales. La Constitución, entonces, tenemos que entenderla como una Constitución principalmente con dos facetas. Por un lado, la Constitución que encontramos en la primera sección es una Constitución que busca favorecer los derechos humanos y busca, además, establecer unos criterios de dignidad humana. Pero cuando nos acercamos hacia el final del documento, nos damos cuenta que hay decretos que generan la identidad económica del país, y esta identidad, si la miramos a profundidad, entra en contienda con la realización de los derechos de las personas. La Constitución surge en un contexto bastante particular. La Constitución surge luego de haber transitado la década de los años 80, década donde dos eventos históricos marcan la posterior evolución de la nación colombiana. Por un lado, en los años 80 se sufre con gran fuerza la violencia narcotraficante, se sufre la batalla intestina y salvaje entre los carteles de la droga, entre los grupos armados, entre ellos grupos insurgentes y grupos paramilitares que recién comenzaban a gestarse. Y en este contexto de enorme violencia es necesario encontrar la manera de realizar una reconciliación nacional. En el momento en el cual se necesita realizar esta reconciliación, surge como opción la Asamblea Constituyente, y de la Asamblea Constituyente deriva la Constitución Política. La Constitución Política, al tratar de responder a un panorama de altísima violencia, tiene como gran propósito el respeto de los derechos humanos, puesto que los derechos humanos no nos permitirán caer posteriormente en nuevas oleadas y en nuevos círculos de violencia. Ese es el propósito de la Constitución. Por eso la Constitución, en los títulos primero y segundo, nos habla del Estado Social de Derecho y nos habla de los derechos humanos. El Estado Social de Derecho es un modelo político en el cual a la persona se le reconocen, en primer lugar, los derechos humanos y, en segundo lugar, la posibilidad de desarrollar condiciones materiales para culminar con la realización de esos derechos. ¿De qué vale hablar de derecho a la vida si no tenemos un sistema de salud fuerte? ¿De qué vale hablar de derecho a la libertad si no contamos con un sistema educativo que permita la formación y la construcción de la libre conciencia de las personas? ¿Para qué hablamos de derecho a una vejez digna si no tenemos un sistema de seguridad social adecuado? Al entender esto, entonces, la Constitución Política se traza estos objetivos. Pero por otra parte, la Constitución tiene otra faceta, y esa faceta responde a otra circunstancia que se presenta a finales de los años 80, el proceso de apertura económica, el proceso del inicio de la globalización neoliberal. En este marco de la globalización neoliberal, la Constitución Política desarrolla una identidad económica del país, y la identidad económica del país consiste en pensar que las empresas
serán las responsables y las que hagan posible la evolución de la economía. Las empresas, en un escenario de competencia y en un escenario de libertad y apertura económica, se supone que con su creatividad generarán el despliegue de todas las posibilidades de favorecer y de suplir las necesidades de la comunidad. Si la empresa que tiene ánimo de lucro y al tener ánimo de lucro busca competir, da lo mejor de sí y lo hace frente a otras empresas, a la larga será la sociedad colombiana la que se vea beneficiada. O por lo menos es el propósito y el ideal de los artículos que encontramos en el título 12º de la Constitución Política. Ahora, un proyecto de Estado social, un proyecto donde la economía y el Estado están centrados en los derechos, frente a un proyecto neoliberal, un proyecto en donde el Estado busca hacerse a un lado y se desea que las economías, las cuales tienen ánimo de lucro, logren fomentar el bienestar social, entran en conflicto. Y ahí es donde observamos las paradojas sociales que se generan a partir de la relación entre la constitución política y la apertura económica. Y esto es bastante difícil de obviar, es bastante difícil de no observar. Nos damos cuenta, por ejemplo, que el sistema de salud colombiano es un sistema en un total fracaso. Es un sistema en un total fracaso porque los intereses sobre la salud son intereses privados. La salud no está centrada en la curación de las personas, en el bienestar de las personas, sino que el sistema de salud se concentra en la rentabilidad del servicio hospitalario. Por lo tanto, la rentabilidad se concentra más en ahorrar costos en medicamentos, en buscar la eficiencia del personal a costa de su bienestar, o se concentra en encontrar la manera de no dar el servicio de salud a no ser que sea estrictamente necesario, y así encontramos un grave fracaso del sistema social de salud colombiano. Una de las paradojas: se habla de Estado social de derecho, se habla del derecho a la vida, se habla del derecho a la salud, pero en un escenario de neoliberalismo en donde se confía que las empresas son las que van a desarrollar y a darle evolución a la economía, nos encontramos con que el interés privado cumple con propósitos privados, no beneficiando a la gente, sino beneficiando su propia rentabilidad. Otro ejemplo de esto consiste en observar cómo se intenta privatizar la educación en Colombia, y con la privatización de la educación deja esta de ser un derecho y pasa a ser un privilegio, y esto atenta gravemente contra el derecho a la libertad de los colombianos, porque al no tener acceso a la educación, las personas están condenadas a no tener un desarrollo cultural, un desarrollo científico y un desarrollo ético que las haga libres, y por lo tanto se verán sometidas a diferentes dinámicas e intereses sociales que están por encima de la población. ¿Por qué? Porque no hay un acceso adecuado a la educación. Estos dos ejemplos nos muestran el choque que hay entre estas dos identidades de la Constitución. Por lo tanto, si queremos evolucionar como sociedad democrática, si queremos progresar hacia un horizonte de mayor cumplimiento de la agenda de los derechos humanos propia de la Constitución política, tenemos que resolver esta paradoja y tenemos que encontrar la manera de construir sistemas económicos centrados en lo humano y no solamente centrados en la rentabilidad. Les agradezco mucho por su atención.